Corría el 27 de junio del 2023. Héctor Abad y un grupo de amigos se encontraban en la terraza de Riavitsa, en Kramatorsk, Ucrania. Habían visitado el Donbass, a pocos metros de la línea de fuego con Rusia, guiados por la escritora Victoria Amelina. A las 19:23, un misil ruso con 600 kilos de explosivos cayó sobre sus cabezas. El infierno brotaba en los alrededores. Héctor Abad se paró, se cayó, volvió a pararse, abría la boca, pero no podía hablar. Todo iba en cámara lenta. En el ataque murieron 13 personas, entre ellas Victoria Amelina. Hubo 60 heridos, entre ellos Héctor Abad. Ahora y en la hora es el relato de un viaje testimonial que terminó en tragedia. Las historias deben salvarse como sea, saltar de un cuerpo casi muerto a otro cuerpo vivo, dice el epígrafe del libro de Héctor Abad, escrito ese epígrafe por Victoria Amelina. Héctor Abad, bienvenido a un nuevo capítulo de Página 24. Un placer conectar contigo desde Medellín, Colombia. ¿Cómo te va? Muchas gracias, estoy bien, gracias por invitarme, un honor poder conversar con ustedes. Hola Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría partir conversando contigo sobre todo esto de que la mayoría de las personas cuando sufren un hecho como el que te tocó vivir a ti, tal vez podrían apelar a el silencio o tal vez querer olvidar este hecho. Tú haces todo lo contrario, empiezas a escribir, empiezas a hacer un viaje y por lo menos a mí que también me dio esta sensación mientras leía el libro, que te acompañábamos un poco en este viaje de algo que fue muy doloroso y que tal vez sigue siendo muy doloroso el día de hoy. ¿Por qué decides finalmente escribirlo y también por qué decides publicar también el libro? Yo no fui a Ucrania con la intención de escribir un libro, no fui a Ucrania en un viaje de trabajo como periodista, ni siquiera como activista. Yo fui a Ucrania a presentar un libro, a presentar la traducción de otro libro mío, del olvido que seremos en ucraniano. Y fui un poco porque me daba vergüenza admitir ante mis editoras que me daba miedo ir y ellas vivían allí y ellas tenían el valor de vivir allí, dos jóvenes muchachas como tú, como ustedes. Y luego, pues lo que ocurrió en el Donbass, yo tampoco quería ir al Donbass, es decir, este no fue un viaje mío heroico. Y sí, la gran tentación es la del silencio. Así lo han dicho muchos que han experimentado historias terribles. Uno quiere callarse, quiere dejar que el olvido empiece a trabajar, quiere tratar de olvidar esos hechos absurdos. Pero al mismo tiempo yo había visto, y esta era la lección de Victoria Mélina, que ella hablaba en nombre de muchos colegas ucranianos caídos en la guerra, o periodistas, poetas, escritores. Y yo estoy seguro de que si, como parecía lo más obvio, yo hubiera sido el muerto en Kramatorsk, en esa pizzería, si yo hubiera seguido ocupando el puesto que me correspondía en la mesa y me hubieran matado a mí, yo creo que Victoria hubiera leído mis libros, se hubiera interesado por mi vida y hubiera contado en algún momento mi muerte. Entonces yo sentía la responsabilidad de escribirlo sin quererlo escribir, este libro, de contar esta historia, de contar los últimos días de Victoria y de contar la vida tan meritoria de mis compañeros de viaje, que sin duda son mucho más valientes que yo. Sí, Héctor, ¿cómo nace este viaje? Para entender un poco dónde está, cómo nace este libro, cómo te invitan, porque ellas, estas escritoras, estas personas, estas ucranianas, te invitan antes de la invasión, es mucho antes, tiene su génesis mucho antes y termina como termina en el fondo. Ellas fundan una pequeña editorial en Kiev, Marina Marchuk y Anabel Sotelo. Me escriben una carta muy simpática diciendo que la editorial se llama Macondo, después la editorial cambió de nombre a Compás. Me dicen que quieren traducir escritores latinoamericanos, tanto en español como en portugués, que ya publicaron una novela de Machado de Asís y que les gustaría traducir El olvido que seremos. Esto es antes de la segunda invasión rusa. Mm, Ya había ocurrido la de la península de Crimea, pero claro, no la 2014. invasión en toda la regla de febrero del año 22. Y bueno, y ellas lo traducen, pero cuando el libro sale en ucraniano viene la pandemia del año 20, yo iba a ir a presentarlo y esto no se puede hacer. Luego iba a ir más tarde, en el año 22, tampoco se puede hacer por la invasión rusa y por la guerra.
Y en el año 23, la invasión ya lleva más de un año y ellos resuelven volver a hacer la Feria del Libro de Kiev y me invitan. Ahí es cuando yo les digo a este par de jóvenes, bueno, está bien, voy. Y yo ya, pues, a partir de la traducción del libro, me había interesado muchísimo más por Ucrania, por su historia, por sus sufrimientos seculares durante el estalinismo, durante otras invasiones. Y entonces tal vez por esto me había vinculado también a un movimiento de latinoamericanos a favor de Ucrania que había fundado Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz de Colombia que firmó la paz con con la guerrilla de las FARC. Y entonces Sergio se entera de que yo voy a la Feria del Libro y me dice, pues presentemos también en la Feria del Libro el movimiento de Aguanta Ucrania, que es de intelectuales, artistas, políticos, hay chilenos entre ellos, que se solidarizan con Ucrania y que están en contra de esta invasión rusa de un país independiente y soberano. Entonces eso hacemos, presento yo El olvido que seremos, presentamos la campaña de Aguanta Ucrania, en la presentación de la campaña conozco a Victoria Mélina, yo no la conocía, yo no la había leído, ella tampoco me había leído a mí. Y en la cena de esa noche, después de esa presentación, ellos dicen, pero bueno, en Kiev no se siente tanto la guerra, tratemos de ir un poco más cerca del frente. Yo saco todas las disculpas que puedo, pero ellos me convencen. Yo no, yo soy fácil de convencer, no tengo mucho carácter y nada, entonces vamos hasta el Donetsk y el Donbass y allí pasamos 2 días relativamente tranquilos, viendo los horrores de la guerra, viendo la destrucción. Y en el último día, en la última noche, en una pequeña ciudad en toque de queda, con ley seca, llevamos a Victoria a celebrar, digamos que todo había salido bien. Ella también decide ir en el último momento con nosotros. Dice que quiere ir porque tiene muchos amigos en el frente y ella se va para una beca a la seguridad de París durante un año y probablemente van a matar a algunos de sus amigos en ese año y quería despedirse de ellos y de hecho ella estuvo despidiéndose de varios de ellos en este viaje. Y bueno, y ocurre lo que tú narraste en la introducción, es decir, mientras nos disponíamos a comer en esta pequeña pizzería, cae un misil ruso sobre nosotros. Es un crimen de guerra, mueren 12 personas de inmediato, muere Victoria pocos días después, mucha gente queda mutilada, hay un bebé entre los heridos, hay un par de gemelas que me impresionaron mucho entre las muertas, que estaban con su padre. Y yo, pues un viejo atónito y que estaba ahí como contra su voluntad, no sé, me alejo de ahí y bueno, este es más o menos los motivos del viaje y las consecuencias del viaje y la narración pormenorizada y con detalles del viaje es lo que escribí en Ahora y en la Hora. Sí, Héctor, a ver, ¿cómo cambia tu visión de la vida después de un episodio tan traumático? ¿Cómo cambia tu visión de la muerte después de un episodio de haber salvado de algo así? Tú lo relatas muchas veces, lo que te costó escribir el libro, lo que es escribir después de un trauma de esto. ¿Cómo cambia tu visión de la vida y de la muerte después de algo tan brutal? Sí, bueno, lo primero que me pasó fue algo muy raro y es que yo no sabía bien si estaba vivo o muerto. Yo leí luego este libro El libro del cielo y el infierno de un místico sueco que Borges tiene un ensayo muy bonito sobre él, Emanuel Swedenborg, y él decía que cuando uno se muere, uno realmente no se da cuenta de que se muere y piensa que su vida sigue igual. Entonces yo que he sido siempre muy racionalista y muy poco creyente Eres en ateo. nada, en milagros, en la vida del más allá, ¿eh? Eres ateo, Teo. Sí, soy ateo convencido, pero no militante. Soy un ateo manso, digámoslo así. Eh, en- Sufro de esto, pienso que no sé si estoy vivo o muerto, si no sé si es como dice Swedenborg, que uno no se da cuenta de que está muerto. Luego también tengo la sensación de ser una especie de resucitado. Y los resucitados, sí, dijo una vez Rulfo, tenemos muchas ganas de vivir. Y también
Borges dijo alguna vez que cada hombre busca su muerte. Y yo me di cuenta de que esta no era mi muerte, de que yo no me merecía una muerte de este tipo, una muerte heroica, una muerte más parecida a la muerte que sufrió mi padre por asesinato y por defender ciertos valores. Porque como les dije desde el principio, yo no estaba ahí en realidad como un activista. Mm, Yo estaba ahí como alguien arrastrado un poco por el destino, pero tampoco creo en el destino, no creo en la providencia como mis hermanas que son animistas y piensan que me protegió mi mamá o mi papá desde el más allá. No creo que uno tenga un día asignado para morir, yo creo en el azar, pero estaba muy loco claro. durante la escritura de este libro. Héctor, tú lo cruzas con, mencionaste Y recién a tu papá. Claro, es personaje central de una de tus grandes novelas, que es El olvido que seremos. Y tú alguna vez en una entrevista dijiste, te preguntaban un poco si te arrepentías del viaje. Y tú decías, tratar de vivir heroicamente como vivió mi padre al final de su vida, aunque sea bonito, es una insensatez que uno cuando tiene familia no se puede permitir. Cuéntanos un poquito, profundizar en esa frase que es bien, tomando en consideración también el libro y la potencia de tu primera, de tu novela, El olvido que seremos y la historia de tu papá. bueno, es que era muy raro porque yo tenía 64 años, iba a cumplir 65 y a mi papá lo matan a los 65 años. Y entonces te vienen estas ideas de que la historia es cíclica, se repite y de que si a mí me matan allá, yo hubiera podido quedar como una figura un poco heroica como él y insisto en que yo no lo era. Y, y bueno, aunque yo admiro profundamente la vida de mi padre y en el olvido que seremos se nota, y sé que su muerte es, incluso podría considerarse una muerte hermosa, y como decía Petrarca, un bel morir tutta una vita honora, un bel morir, un morir bello honra toda la vida. Eh, de todas formas, las personas que quedamos vivas con un héroe en la familia, quedamos muy rayadas. Y esto era lo que me reclamaban mis hijos cuando yo volví. ¿No te das cuenta, papá, de que si a ti te hubieran matado en Ucrania, como hubiera sido muy probable, como la misma Catalina Gómez dice que no entiende cómo estamos vivos, ella que tiene tanta experiencia de guerras, de reportera de guerra? ¿No te das cuenta de que si te hubieran matado a nosotros hubiéramos quedado tan locos como quedaste tú y como quedaron las tías, es decir, mis hermanas? Ser hijos de una persona muy valiente y heroica, de todas maneras, es muy fuerte. Y entonces, si uno busca su propia muerte, como cité antes de Borges, pues en realidad yo no me merecía una muerte así. Yo más bien busco una muerte que sea como la de mi madre, una muerte de mucha edad. Mi mamá se murió a los 96 años, en la cama, y como decía don Jorge Manrique, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos. Entonces ya tengo eso mucho más claro. Y para seguir con las ideas medio místicas, como me habían afectado tanto las gemelas que murieron en Kramatorsk frente a su padre de 14 años, que las había llevado a felicitarlas por sus buenas calificaciones. Y yo no puedo imaginarme una muerte peor ni más antinatural a que se mueran tus hijos, tus hijas adolescentes y tú sobrevivas. Cuando yo estaba casi terminando este libro, mi hija me informó que estaba embarazada y de mellizos. Mira, Entonces yo pensé, están reencarnando las gemelas ucranianas. el guión es perfecto. Y al entregar este libro, ellas nacieron cuando entregué este libro, nacieron prematuras. Yo tuve que entregar el libro de afán. Les dije a mis editoras, yo no lo puedo terminar, ayúdenme a terminarlo. En realidad este libro lo terminaron mis editoras porque al final a mí se me ocurrió una locura que era mezclar una novela de un viejo en Gaza con mi historia de un viejo en Ucrania y eso salió muy caótico y ellas podaron todo lo del viejo en Gaza. En fin, Qué gran historia. Héctor, tú también en el libro haces una reflexión ahí bien importante en torno a la culpa y lo mencionas igual también en tu relato, como esta culpa por sobrevivir. ¿Qué tan real es esta culpa del sobreviviente y también cómo la llevas? bueno, la llevaba muy mal durante la escritura del libro. La llevaba con antidepresivos, con visitas al psiquiatra, con otros recursos de meditación que nunca había hecho en mi vida. Em,
con la sensación de que esa culpa pues podía resolverla solamente si le daba voz a Victoria, con la sensación extrañísima de que de que el fantasma de Victoria me visitaba y se metía dentro de mí y me ayudaba a escribir esta historia. Em, pero es muy raro porque el mismo hecho de estar contento por haber sobrevivido te genera culpa. Es la culpa, yo creo que sí, que es normal la culpa del sobreviviente cuando hay una muerte colectiva. El libro se llama Ahora y en la hora y lo tácito que queda es de nuestra muerte, porque en una guerra muchos mueren al mismo tiempo. Hay situaciones de la vida en que uno no se muere solo en una cama, como dije hace poco, que es la muerte menos mala que uno puede tener, sino que se mueren muchos al mismo tiempo. Y los supervivientes o los sobrevivientes sentimos culpa de compartir el mundo porque los que asesinan también en este caso quedan vivos. Entonces uno comparte la vida con asesinos. Héctor, quiero llevarte un poquito a la actualidad, a la América Latina de hoy, a tu país hoy. ¿Cómo estás viendo América Latina? Un continente, claro, no es muy distinto a lo que está pasando en el mundo, con polarizaciones, con cada país con su propio problema, pero está complicado, cada país está complicado. ¿Cómo estás viendo América Latina, tu país en particular, por ejemplo, con el gobierno de Petro? Como que a cada uno le aprieta el zapato por diferentes partes, pero ¿cómo estás viendo América Latina? Bueno, yo siempre he concebido América Latina como una especie de resumen del mundo, casi que de caricatura del mundo. Milei es un poco una caricatura de Trump, si Trump no fuera ya una caricatura. Ortega y Maduro son caricaturas de Putin, si Putin no fuera ya una caricatura. Eh, Frente a Ucrania, Lula y Petro han asumido, por ejemplo, una posición sumamente tibia y distante, como si ese problema no tuviera nada que ver con nosotros. Boric, probablemente por sus orígenes croatas, entienda más lo que es tener ahí al imperio ruso cerca de las fronteras de estos países y entienda mejor qué es una invasión rusa, que no tiene nada que ver, como aquí cierta izquierda es siempre antiamericana y lo entiendo muy bien en tiempos de Trump, pero no lo entiendo también en tiempos de Obama o de Biden. Y el mismo Petro decía que él no veía ninguna diferencia entre Putin y Biden, lo cual me parece insensato. Bueno, me preguntaba sobre este presidente. Es una persona muy difícil de clasificar, muy frágil psicológicamente. Estamos hablando de Petro. Eh, ¿eh? Estamos hablando de Petro, te digo, sí. Estoy hablando de Petro, sí, de Gustavo Petro. Es una persona imprevisible. Yo no voté por él. Algunos de mis amigos que votaron por él se declaran decepcionados. Yo no me puedo declarar decepcionado porque nunca me ilusioné. Él había traicionado a un gran candidato de la izquierda, muy amigo mío, Carlos Gaviria, a quien yo le dediqué El olvido que seremos, y Petro se había portado pésimamente con él, había transformado acuerdos del partido de izquierda escritos y él los transformaba durante la noche. No me parece una persona confiable, me parece una persona con una vida privada además muy compleja. No creo que sea un narcotraficante como lo acusa Trump. Es todo lo contrario, es una víctima tal vez del tráfico de drogas. En su entorno muchos de sus asistentes han dicho, han revelado de qué manera Petro consume mucho alcohol y probablemente también psicoactivos. Entonces, la situación es muy difícil. A mí me da terror de que Trump ataque a Venezuela, mate o intente matar a Maduro. Y en esa situación, pues alguien que ha disimulado su alianza con Maduro y con los regímenes bolivarianos como Petro, cometa alguna locura. Ya a él le quitaron la visa, ya lo incluyeron en la lista Clinton. La situación de Colombia con este bárbaro de Trump no es nada fácil, pero pues yo en este caso sí diría, como dijo Petro, que no sabría escoger entre Putin y Biden, yo no tampoco sabría escoger entre Trump y Petro. Héctor, y dentro también de este contexto que tenemos acá en el mundo, ya estamos
cada sector yo creo que tiene su conflicto. También están estos libros que nos ayudan también a entender distintos conflictos en distintas partes del mundo y nosotros queremos preguntarte, porque le preguntamos siempre a todos los escritores que nos acompañan en el programa, ¿qué podrías recomendar? ¿Qué puede ayudarnos? ¿Qué nos puede llevar a otro sitio tal vez? ¿Qué nos puede hacer trabajar un poquito la cabeza? ¿Qué estás leyendo también? Bueno, yo tengo por aquí, traje de mi mesita de noche, yo siempre leo muchas cosas muy distintas al mismo tiempo. Estuve en Chile hace poco y me traje unos libros del profesor Peña, uno de ensayos sobre filósofos que me encantó, particularmente uno sobre Bertrand Russell, que es uno de mis ídolos literarios. Para entender a Ucrania recomiendo mucho este libro de Marta Rebón, El complejo de Caín, y estos otros dos libros, uno de Timothy Snyder, que se llama Tierras de Sangre, y estos cuentos de Vasily Grossman, un gran escritor judío nacido en lo que hoy es Ucrania. Recomendaría también de chilenos, un poeta chileno Tremendo libro. de Zambra. Alejandro Zambra. Eh, pero yo leo muchas otras cosas. Yo leo libros que parecen absurdos y de autoayuda, Ese como libro es La muy bueno, Revolución La de la Revolución de Glucosa, Glucosa. porque soy un diabético borderline, prediabético, y a mí me gusta aprender a comer bien. Y ella explica algo muy interesante, y es que no es tanto lo que comes, sino el orden en que te lo comes. Y estoy tratando de seguir sus iniciativas. Y también los libros de Victoria Mérina, los recomiendo mucho, su novela Un hogar para Dom, que la narra un perro y eso hace que esa novela sea muy original y muy interesante. O su último libro póstumo que se llama Looking at Women, Looking at War, mirando a las mujeres que miran la guerra, que salió en inglés y debería salir en español dentro de poco. O este otro, Nothing Bad Has Ever Happened. Ella pensaba que no le podía pasar nada malo y nunca ha pasado nada malo. Recoge algunos de sus ensayos. Bueno, digamos que de esto les podría hablar. Siempre tengo al lado mío las obras de Platón. Leo mucho los diálogos de Platón, recomiendo libros clásicos, el diccionario filosófico de Voltaire, es otro de mis libros de cabecera. Y como ven, aquí, pues no sé, aquí está Cortázar, por aquí está Borges, por aquí está, bueno, en fin, amigos escritores que me acompañan y que son mis verdaderos santos. Sí, Héctor Abad, ha sido de verdad un placer poder conversar. Yo debo reconocer, uno de mis grandes ídolos literarios, porque El olvido que seremos de verdad es una obra recomendable para todas las personas que quieran de verdad conocer una buena historia y un buen relato de Héctor Abad. Un placer, un honor haberte tenido en Página 24. Un abrazo a la distancia allá en Medellín, en el departamento de Antioquia, allá en Colombia. Muchas gracias por haberme invitado. Un abrazo para ustedes también. Y Muchas nada, gracias, ojalá Ucrania gane la guerra. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, Héctor. Muchas gracias. Y todos los que siguen acá escuchando, los invitamos entonces a escuchar todos los otros capítulos también disponibles, a conocer las historias que estamos contando en Página 24 y la próxima semana, ya saben, otro escritor, otra historia. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Chao.